Molt bé, bona tarda, benvinguts i benvingudes a tots i totes a la presentació d'aquesta segona edició del postgrau d'Administració Electrònica i Govern Obert al món local. Avui segurament tots sabeu que també coincideix amb aquesta jornada de mobilitzacions en contra del canvi climàtic i de conscienciació per totes aquestes accions que cal que governs i també tota la societat prenguin per revertir tots els possibles efectes que pot tenir. Però avui aquí també estem fent una assignatura pendent que tenen molts governs i moltes administracions i que per tant també és igual d'important i que per tant per la Diputació de Girona i també per totes les administracions cal que hi aboquem els recursos necessaris també per seguir impulsant canvis i millores en un àmbit tan important com l'administració electrònica i el govern obert. D'entrada, donarem la paraula a la senyora Pilar Marquès, directora general de la Fundació de la Universitat de Girona, Innovació i Formació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vicepresident. Benvinguts tots. Se sent bé? Benvinguts tots, Senyora Pla, senyor Estapé, senyor Colón de Carvajal, benvolguts directors del programa, coordinadors, estudiants d'aquest any, alumnes d'aquest any, alumnes de l'any passat i d'altres persones motivades que també han decidit de venir a escoltar la sessió d'avui. Com a directora de la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació estic molt contenta de poder estar aquí aquesta segona edició d'aquest diploma de postgrau d'Administració Electrònica i Govern Obert al món local, amb aquest nom tan llarg, tan complicat, però que sé que funciona, ja l'hem contrastat. Com a Fundació de la Universitat de Girona ens tenim l'encàrrec de dur a terme el que és la formació pròpia, la formació no oficial, que en dèiem abans, o la formació continuada de la Universitat de Girona, és a dir, tots aquells màsters propis, diplomes de postgraus, cursos de postgraus, diplomes d'especialització, cursos d'especialització i altres fórmules de formació que se suposa que es necessiten, que són interessants, quan les persones es troben normalment ja inserides en el mercat de treball i quan volen ampliar la seva formació. Moltes vegades, prèviament, tenen una formació universitària, però no sempre. Nosaltres donem suport a formacions d'acord amb la demanda que hi hagi per part de persones que necessiten formació i de persones que detecten que hi ha una necessitat de millorar les competències en algun dels àmbits. Treballem tots els àmbits, des de l'àmbit de la medicina, la infermeria, la història, la primatologia, la llengua catalana, l'anglès, l'administració oberta, la digitalització, el màrqueting, l'administració d'empreses, etc. En aquest cas, ens arriba fa més d'un any, un any i mig, cap a 2 anys, ens arriba a la Fundació l'interès per part d'unes persones que estan treballant a la Diputació, treballant en aquests aspectes d'administració electrònica i de participació ciutadana, o nom semblant, i arriba aquesta proposta de formació, dient, tenim moltes persones que s'han de formar en això, tenim una necessitat de canviar competències, segurament de canviar actituds. Aquestes no són les seves paraules, ho estic resumint jo perquè jo no hi era tampoc, però és el que vaig entendre que em van explicar després. Ens arriba aquesta proposta per part de la Diputació de Girona i com a fundació atenem aquesta proposta i diem d'acord, nosaltres us ajudarem a tirar endavant això amb el que sabem fer, organitzar formació i donar-li l'empara universitària, facilitar-vos espais, ajudar-vos a trobar-ne, aconseguir complicitats, demanar a DipSalut que ens deixin els seus espais informalment perquè veiem que això té tant d'èxit que no hi cabem, això és basat en fets reals, l'any passat va passar això. Doncs nosaltres estem aquí per donar suport, donar aquesta cobertura logística, acadèmica, general en aquest postgrau, amb el lideratge molt potent de les persones que el dirigeixen i que l'han promogut i que el coordinen, d'acord? L'Anna, en Pol i la Judit, per exemple. I en Miquel, que també ha contribuït d'una forma molt important. Aquest postgrau és el resultat, per tant, d'aquesta intenció de la Diputació, d'aquesta observació de necessitat molt encertada per l'èxit que ha tingut tant l'edició passada, que va tenir 26 persones com aquesta edició, que estem a 32, i aquesta formació té la col·laboració molt especial de l'Administració Oberta de Catalunya, representada aquí per el senyor Miquel Estapé, amb el suport també de DipSalut, que ens facilita un espai per poder realitzar les classes, i també la col·laboració de l'Associació Catalana de Municipis, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
El que tenim aquí, el que teniu en les vostres mans és un diploma de postgrau, és com la segona formació més gran que tenim, és una formació ja amb consistència, amb hores, amb dedicació, ja ho veureu, tindreu una certa dedicació aquests divendres i dissabtes inoblidables que passareu aquí formant-vos, i el que us podem dir és que esperem que siguin molt bons. L'any passat crec que va anar molt bé i per això segurament tenim alguns estudiants de l'any passat que també fins i tot doncs, encara tenen ganes d'estar aquí. Aquest diploma de postgrau té l'objectiu de capacitar a treballadors del món local en aquests àmbits de l'administració electrònica, on ja hi som i encara hi hem de ser més, i en aquest govern obert per millorar la qualitat de les administracions. Des del meu punt de vista, com a fundació, dins l'àmbit més o menys públic, però amb una certa gestió privada vinculada a una universitat pública, doncs us podria dir que em penso que alguns dels problemes que teniu vosaltres també els tenim nosaltres. També tenim aquesta necessitat d'administrar electrònicament i tenim les nostres dificultats i els nostres frens a tots els nivells, des d'uns mateixos fins als companys i altres coses, i tots els canvis que hem de fer de tot tipus. I també tenim segurament canvis culturals a fer, no? de què és el que s'ha de dir a tothom, què és el que s'ha de participar i què és el que no s'ha de fer, i això no s'hauria de dir, i qui té dret a saber unes coses, i si els estudiants han de saber més al final que els professors, allà barallant-nos en qui ha de saber més o menys. No? De vegades doncs, ens trobem amb aquests dilemes. Suposo que d'alguna manera no seran idèntics, però tindran una semblança els que pugueu tenir vosaltres. Per tant, em solidaritzo una mica amb tots els reptes i els problemes i les coses en què us podeu trobar. No? Com a universitat també ens hi trobem d'una altra manera i estem sotmesos també a una participació molt directa. Si els estudiants no estan contents ens fan una vaga. Vull dir que també és una participació bastant activa i solen... com que molts no treballen, alguns sí, doncs a sobre tenen temps, segons com, perquè deixen d'anar a classe i també venen a protestar, no? Vull dir que també els podem tenir molt actius. Entre aquí tinc algun exestudiant també a la sala. Ell no se'n recorda. Sí. Facultat d'Econòmiques. Ara vaig veient. Molt bé, doncs encantats de tenir aquesta iniciativa, encantats de col·laborar, doncs, sobretot amb Diputació, sobretot amb Administració Oberta, Associació Catalana de Municipis, Escola d'Administració Pública i amb DipSalut, Diputació, per col·laborar aquí i ajudar amb el que puguem, tot el que sabíem bonament fer. Moltes gràcies. Jo us dono la benvinguda en nom de l'escola. Estem realment molt contentes de que l'Anna ens hagués vingut a veure per oferir-nos de col·laborar a l'escola en aquest programa de tercer cicle, que pensem que és totalment adequat i actual en aquests moments i ampliem l'oferta de tercer cicle que fem des de l'escola, no? I col·laborem també a territori en què tenim poca presència moltes vegades en les formacions de tercer cicle. Vam iniciar l'any passat una formació en Tecnocampus de Mataró i ens ha anat realment molt bé i ens hem apropat també al món local, no? Que en aquesta formació de tercer cicle ens costava arribar també al món local. Realment és això, no? Estem agraïts en aquest sentit i una mica us volia explicar en què consisteix la col·laboració de l'escola. L'escola en molts programes de postgrau fins ara només havia participat com a mer sessió d'aules, sessió de logística administrativa, etc. Però vam fer un gir des de fa un parell d'anys i la nostra participació en els programes de tercer cicle és aportant un cert valor en els programes formatius i també en la col·laboració i amb el vincle amb les diferents universitats i altres administracions. No? En aquest cas, nosaltres hem oferim una sèrie de píndoles que estan dissenyades pels professionals de l'escola i que es materialitzaran en algunes assignatures que tindreu dintre del programa. No? I sobretot, en aquella aportació que nosaltres pensem que és de vital importància, que és l'experiència pràctica, no? L'experiència de directius o de companys per aportar no només el coneixement acadèmic, sinó, tal com aquest postgrau també té la filosofia i que compartim plenament, de l'aportació pràctica pel dia a dia, perquè en el fons tots els que esteu fent aquest postgrau, la majoria de vosaltres sou treballadors públics i per tant el que us interessa també és el coneixement pràctic i no només el coneixement acadèmic, no? En aquest sentit. Nosaltres oferim en aquest postgrau un taller de 4 hores de presa de decisions en l'era digital, després una sessió amb el Carles San José de protecció de dades i després el Ferran Ramon Cortés una part més sobre coaching, sobre el bridge, etc. Però a més, amb tots els programes de tercer cicle us oferim unes conferències
que sí que es fan a Barcelona, però que estan obertes a tots els estudiants. Us les anirem informant a través dels coordinadors del postgrau. Per l'any que ve ja n'hi ha 2 de programades i per aquest mes d'octubre, novembre, el mes de desembre, en fem una sobre innovació pública amb el Sergi Fries. També oferim en la direcció del postgrau la publicació dels 2 millors treballs de final de postgrau, sempre passant un procés d'avaluació com totes les publicacions que fem a l'escola, però aquells treballs que la direcció del postgrau consideri que són excel·lents ens els faran arribar perquè els puguem publicar a la col·lecció d'obres digitals de l'escola. Us oferim també la biblioteca especialitzada en administració pública que tenim a l'escola. Podeu adreçar-vos a la biblioteca de l'escola, us pot preparar bibliografies específiques o demanar en préstec aquells llibres o aquell material que necessiteu per dur a terme el postgrau. I després, també a través de la direcció de la coordinació del postgrau, us farem arribar tota aquella oferta formativa que complementa, que entenem que us pot complementar tota la formació que fareu aquí. I res més des de l'escola. Gràcies per haver-nos ofert l'oportunitat de col·laborar amb el postgrau. Molt bé, bona tarda. D'entrada, ja s'han plantejat molts aspectes. Des de la Diputació estem molt satisfets que hagi arribat la data de presentació d'aquesta segona edició del postgrau en Administració Electrònica i Govern obert al món local. Aquest és un projecte que va començar des de l'àrea de cooperació local de la Diputació de Girona amb la finalitat d'oferir una formació de qualitat als treballadors públics de la demarcació de Girona en els àmbits d'administració electrònica i govern obert. Aquests àmbits, com sabeu, són relativament nous i, per tant, requereixen un canvi en les formes de treballar dels empleats públics, pel que és estrictament necessari també aquesta formació i aquest reciclatge en les competències de tots els treballadors públics. Des de l'inici d'aquest projecte, abans de la primera edició, la Diputació va tenir clar que un projecte d'aquestes característiques requeria buscar també sinergies i col·laboracions amb altres administracions i institucions, tant de dins com de fora del territori de la demarcació de Girona, com per exemple el Consorci OC i la Fundació UDG d'Innovació i Formació, per garantir que aquesta oferta acadèmica del postgrau pogués esdevenir una formació pionera i de referència, com creiem que ha esdevingut. Aquest any, a més, també estem especialment satisfets d'incorporar a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya aquest equip de col·laboradors i, per tant, complementant així tot el ventall d'administracions i de col·laboradors. Sincerament, crec que hem aconseguit dotar aquesta formació d'un prestigi. Crec que també els assistents en aquesta presentació ho demostren i també prova d'això és el gran nombre d'estudiants que van cursar el postgrau l'any passat i que aquest any, fins i tot, hi ha llista d'espera en el nombre d'inscrits d'aquest postgrau. Des de la Diputació de Girona volem ajudar tots aquests municipis de la demarcació, però especialment tenim tant el compromís com fins i tot l'obligació d'ajudar aquests municipis més petits. Dels 221 municipis, n'hi ha 130 que tenen menys de 1.000 habitants. Són aquests municipis més petits, com deia, que a banda de l'obligació també volem expressar tot aquest compromís amb el desenvolupament de polítiques encaminades a complir lleis com la de transparència, però també el desenvolupament de polítiques de govern obert i participació. Per aquesta raó, el postgrau és un element més de suport a totes aquestes actuacions que s'ofereixen i en aquesta ocasió amb la formació concreta dels treballadors públics, que en definitiva seran els pioners i els que hauran d'implementar totes aquestes normatives i tots aquests canvis dins de les diverses administracions. Pel que fa al desplegament de l'administració electrònica, aquest any la Diputació de Girona podem dir que hem fet un pas més, que pràcticament estem treballant al 100% sense paper, al mateix temps que també donem suport a l'implantació i el desenvolupament de tots aquests sistemes de treball a més de 165 ajuntaments de la demarcació de Girona, tant des de les eines de l'administració electrònica com el gestor d'expedients i altres aplicacions per poder cursar tots aquests tràmits de manera electrònica. La passada edició del postgrau va comportar uns importants esforços organitzatius, però a dia d'avui, jo crec que un cop també fetes les avaluacions que hem pogut, les avaluacions i valoracions que hem pogut repassar també des de l'àrea de cooperació local, podem afirmar que aquesta primera edició va ser tot un èxit. Aquesta segona edició comença amb un molt bon precedent, per tant, hi ha 32 alumnes que començareu
demà aquestes classes, tots ells de perfils, bagatges i provenents d'administracions diferents, però el més important és que es tracta de treballadors públics que teniu un interès, que teniu una motivació per tal de destinar una part del vostre temps fora d'horaris laborals a formar-vos i formar-vos en relació amb aquests àmbits de l'administració electrònica i el govern obert. No vull acabar tampoc aquesta intervenció sense fer un especial agraïment a l'Anna Brunzó i tot el personal de l'àrea de Bon Govern, Transparència i Participació de la Diputació de Girona, sense els quals crec que probablement aquest postgrau no seria possible. Finalment, desitjar-vos que aquest postgrau sigui molt profitós, animar-vos a seguir impulsant totes aquestes iniciatives i tot el màxim d'iniciatives possibles des de les vostres respectives administracions i ajuntaments, en les quals esperem que des de la Diputació també us puguem seguir donant tot el suport. Senyor Miquel Estapé, del Consorci AOC, el subdirector, crec que presentarà el senyor Borja de Colón de Carvajal i donaríem inici a la conferència inaugural d'aquest programa. Molt bona tarda. M'han ofert el privilegi de fer aquesta presentació, privilegi perquè he de dir que avui comptem una persona excepcional. L'any passat també, però el Borja és una de les grans autoritats que tenim en aquest àmbit de l'administració digital i el govern obert a l'Estat, i crec que hem d'estar molt contents de poder comptar amb la seva presència en el dia d'avui. Ell, el seu càrrec és de cap de Servei d'Administració Electrònica i Innovació Pública a la Diputació de Castelló, però si ens quedéssim només amb aquest càrrec jo crec que ens quedaria molt curts. Ell es defineix, no de fet pel seu càrrec a LinkedIn, sinó es defineix com un directiu públic professional, també ho fica a la presentació, i per aquells que portem temps treballant intentant impulsar la professionalització de la direcció pública des de fa molt de temps, que és una de les greus mancances d'aquest país, és tota una declaració d'intencions molt rellevant. M'agradaria destacar 3 trets del Borja que van molt més enllà, com deia abans, del seu càrrec. Primer, és una persona, amb el que l'hem pogut conèixer els darrers anys, és un innovador, és un inconformista, és un transformador, és un intraemprenedor públic. I això no és gens habitual en el sector públic. I tot això ho fa amb una enorme vocació de servei públic. Un segon tret és que no només és un transformador i un innovador, sinó que és una persona que ho fa amb un enorme esperit de col·laboració. És a dir, igual que avui contem el Borja aquí, l'hem comptat amb el Congrés de Govern Digital l'any passat, és a dir, quan li demanem l'ajut, el seu suport, la seva col·laboració, sempre ens dona un cop de mà. I això és molt d'agrair. Ens falten moltes persones com ell que ens ajudin a fer pedagogia, a evangelitzar en aquests temps tan complicats, en temps tan complicats de canvi tecnològics i en temps complicats de gestió de tot el que és el servei públic. I el tercer tret que voldria destacar de la seva part professional és que també, per tots els que treballem en aquest àmbit, és que és un referent. És una persona amb visió de futur i del qual sempre estem aprenent amb tota la informació que comparteix en xarxes socials. En aquest sentit, és una persona imprescindible per ajudar-nos a molts altres, és un far a molts altres per poder avançar. Aquests són els 3 trets que jo crec que sintetitzen a nivell professional el Borja. I m'agradaria poder-ne destacar un quart, molt més personal, espero que no se m'enfadi el Borja. No, faltaria més. Però com que, diguéssim, no es tracta tot de feina, i la part personal també és molt important, el Borja també és un referent en un altre àmbit. És un referent en l'àmbit de l'elegància, en el codi de vestir. A part que veureu, si després s'aixeca, que és una persona sempre que va impecable, a tots els que estem al seu costat ens deixa sempre en una mala posició, té diferents espais, ens ha il·lustrat en diferents espais de xarxes socials com ens hem de vestir en els diferents esdeveniments i congressos als quals anem. És el que podríem dir, és un gentleman. Aleshores, Borja, moltes gràcies per acompanyar-nos en el dia d'avui i, com diuen els anglesos, the floor is yours. Vaig aixecar-me. Moltes gràcies. Quin remei, no? Massa generós, Miquel. Em faràs passar vergonya. Volia donar les gràcies a l'organització per posar-me un nom sobre la taula, perquè per mi estar aquí avui és un privilegi doble,
En primer lloc perquè tractarem d'un tema del que treballo tots els dies, vull dir, l'administració pública, el govern obert, per mi és la meva raó de ser, i en segon lloc perquè la meva mare és catalana, em vaig formar a Barcelona, soc llicenciat en polítiques a la Pompeu, i per mi tornar a Catalunya, en definitiva, és tornar a casa, no? Em deixareu que em passi al castellà, que estic més a gust. Gobierno digital y gobierno abierto, impactos en la revolución 4.0. Es un título que la verdad es que es un poco improvisado, esto es el puntero, pero me gustaría hacer 3 reflexiones antes de empezar, si no os importa. En primer lugar, la formación, lo decía el vicepresidente, la formación, y en este caso el posgrado, es algo complejo y sobrecargado al día a día de las personas que nos dedicamos al servicio público. Cargas familiares, mucho trabajo, pero simplemente os quiero decir que el formarse en un posgrado con el número de horas que eso significa es un valor añadido. Es un valor añadido que se saca a relucir más adelante en un momento determinado. Yo mismo en mi servicio, cuando empecé en el ámbito de la innovación, decidí apuntarme un máster. En este caso fue la primera edición del máster de Dirección Pública e Innovación del INAP, y el retorno fue inmediato. Fueron 2000 horas, 2 años, una inversión brutal a todos los niveles, pero siempre he dicho que sin haber hecho ese máster yo no sería lo que soy. Mis hijos os dirían, sois unos suertudos, unos morrudos, porque tenéis un plantel de profesores espectacular, por lo que he estado mirando, y es muy difícil hoy en día reunir a gente de tanto talento desperdigada y de toda España para que juntos ofrezcan una visión de conjunto que vais a tener en este posgrado. Y la tercera reflexión antes de empezar, y súper importante. Van a venir un montón de ponentes que os van a hablar de tendencias, enfoques a nivel macro, marcos conceptuales. Incluso yo mismo hoy voy a caminar un poco entre las nubes. También voy a aterrizar. Y luego vosotros mismos pensaréis, sí, pero este señor me está hablando de historias muy a futuro, pero yo estoy en la dureza de las trincheras, que eso no es nada glamuroso, tengo ciudadano delante y es muy complejo. Pues bueno, os he de decir que son 2 visiones totalmente complementarias. Como diría mi compañero y amigo Fermín Cerezo, tenéis que poner las luces largas para ser capaces de otear el horizonte un poco con perspectiva futuro, en esas grandes tendencias, un poco lo que vamos a ver hoy, para ser capaces de orientar vuestro día a día en esas trincheras para no estar desenfocados. Porque yo he visto en muchas ocasiones gente súper profesional que en el día a día es muy buena, pero no ha sido capaz de levantar la mirada a tiempo y darse cuenta que estaba yendo hacia otra dirección totalmente contraria a lo que la tendencia llama y empuja. ¿Significa eso que lo está haciendo mal? No. Significa que hay que mirar con luces largas para ver el futuro. Y el futuro significa un poco adelantarnos a lo que está por venir. Y ese es un reto que creo que tenéis que sacar después de este posgrado, ¿vale? Es 1 hora, ¿verdad, Judith? 1 hora, vale. Tiempos líquidos. Os recomiendo que leáis a Zygmunt Bauman, el profesor polaco, murió hace un par de años o 3. Acuñó el concepto de tiempos líquidos, modernidad líquida, para hacer referencia a algo que vivimos en el día a día, esta sociedad hiperconectada, donde la velocidad nos acosa de una forma brutal, que está impidiendo que calen en la sociedad los valores que hasta entonces eran impermeables. Lo vemos a nivel personal y lo vemos a nivel profesional. Antes mandabas una carta y bueno, rezabas un poco a que llegara a su destino, ¿no? Luego ya mandabas un correo y esperabas, ya me responderán. Y ahora ya te pones nervioso si mandas un WhatsApp y los 2 cheques están en azul y no te está respondiendo. Bueno, tranquilo, tranquilo. Es una sociedad de la inmediatez. Es una sociedad del no relevo. Se nos rompe la tele, compramos otra. El coche lo cambiamos cada 15 días. Ese contexto que vivimos a nivel personal y profesional impacta de forma brutal en nuestra forma de entender las relaciones con el ciudadano. Ya nada es lo que parece, y esta diapositiva probablemente la habéis visto por ahí en muchos sitios. La mayor compañía de taxis del mundo, Uber, no tiene vehículos en propiedad. La mayor empresa de alojamientos no posee propiedades de ningún tipo. La mayor red social del mundo no genera ningún tipo de contenido. La empresa relacionada con la fotografía más famosa, de más crecimiento, de más tendencia,
ni vende cámaras de fotos, ni vende carretes, no hace absolutamente nada relacionado con las fotos. Netflix es la empresa relacionada con la televisión y el entretenimiento más grande del mundo y con mayor crecimiento, que no ha tirado ninguna red de cable. Y por último, Alibaba o AliExpress, mayor comercio electrónico a nivel mundial sin stock. Es decir, que nada de lo que hace 20-30 años servía para los modelos tradicionales de negocio funciona, tampoco en el ámbito de lo público. Fijaros, se dice que vivimos una cuarta revolución industrial, la revolución 4.0. Pasamos en el siglo XVIII de la fuerza de los humanos y los animales para hacer el trabajo de campo y demás, a, con la energía del vapor del agua, empezar a trabajar de forma más enérgica. Siglo XVIII y siglo XIX, con la electricidad, aparecen las fábricas, la mecanización, el trabajo en línea, el trabajo en masa, líneas de producción. Tercera revolución industrial, con la aparición de Internet. Empezamos a conectar ordenadores, empezamos a lo que se llama ofimática, y los trabajos dan un salto cualitativo desde un punto de vista profesional. Y por último, la cuarta revolución, que se acuña ese término en el World Economic Forum en el año 2016 y que hace referencia a la computación cuántica, a la inteligencia artificial y a lo que todos estáis pensando, al 5G. Es decir, la hiperconectividad que permitirá a las máquinas hablarse entre sí mismas y aprender a hacer mejor las cosas, ¿vale? Por lo tanto, es una revolución en toda regla de un tiempo aquí, fundamentalmente de los últimos años en adelante. Un nuevo escenario, me interesa esto que lo tengamos claro, donde el uso masivo de datos, el Big Data, genera dos ventanas de oportunidades, de momento fundamentalmente en el sector privado. En primer lugar, genera ventajas competitivas. Aquellas empresas que son capaces de procesar datos de forma masiva, lo estamos viendo en muchas ocasiones, de repente obtiene una posición ventajosa en el mercado, de repente pueden lanzar productos y servicios con más rapidez que los competidores, de repente obtiene una situación prácticamente de monopolio. Eso supone ventajas competitivas en relación con los demás y, por último, incrementar su productividad y hacer más cash. No es un paralelismo en el ámbito de la administración pública, porque luego veremos el impacto del Big Data, pero sí supone, a nivel de transformación, que estamos usando los datos. Acordaros, el petróleo del siglo XXI, como dijo la comisaria europea, son los datos. Los datos son el futuro de la economía 4.0. Y es una verdadera transformación a efectos de su procesamiento y las ventajas que podemos sacar de ellos. ¿En qué consiste esta revolución? Muy sencillo. En primer lugar, la completa digitalización de la cadena de valor de las organizaciones. ¿Significa esto que todos los procesos clave del sector público y del sector privado han pasado de un plano soporte papel a un soporte electrónico? Vosotros me diréis, bueno, es que en mi ayuntamiento aún tramitamos papel. Bueno, también, y muchos ayuntamientos de España y muchos sitios. El papel costará en desaparecer, ¿no? Pero la cadena de valor, que es nuestro negocio clave, se ha digitalizado prácticamente al máximo. En segundo lugar, muy importante, un cambio radical en la relación cliente-proveedor, en la relación administración-administrado, administración-interesado. Y vosotros diréis, no ha cambiado tanto. Bueno, esto lo dirás tú. Hasta ahora simplemente nos relacionábamos vía oficio. Te lo doy, no te lo doy. Pasamos a relaciones de carácter telemático. Y ahora, bueno, y hay estudios que determinan que los menores de 25 años ya no quieren interactuar si no es a través de chatbots. Es decir, que no entienden como la otra parte a una administración que pretende remitirles algo para que comparezcan en sede. Dicen, ¿sede? ¿Qué es sede? No entienden el concepto de sede. Viniendo hacia aquí en taxi, resulta que el conductor, se lo decía Miquel, era informático y había trabajado en el campus, había trabajado aquí, ¿no? Y me decía, ¿y a qué va usted? Digo, pues una charla de gobierno digital. Lo de gobierno digital yo lo veo un poco jodido. Dice, sobre todo porque todavía hay mucha gente que no entiende el tema de la transformación digital. Dice, sobre todo a gente mayor. Digo, pues te estás equivocando. Creo que te estás equivocando. El problema lo tenemos actualmente, no con la gente mayor que vive asistida con la gente de nuestra generación, sino con la gente más joven, que se están nutriendo de ese famoso concepto de
nativos digitales y que en realidad no tienen ni idea de digitalización. Yo estoy harto de ver en Ventanilla gente que viene a obtener el certificado clave y que le dices, bueno, esto lo vas a instalar en el navegador, y te pregunta qué es un navegador. Gente de 18 y 20 años. Ya no te digo si le dices un certificado o una autenticación en doble factor o una clave concertada. Solo saben de chatbots y de mensajería instantánea. Y de Instagram, efectivamente. Entonces, el problema que tenemos, y lo hemos vivido nosotros en nuestra organización, que todo el negocio que tenemos con ese cohorte de edad de 25 hacia abajo, oye, subvenciones junior, pues escoleta de estiu, todo eso, al final, ¿cuál es el problema? Que el canal, incluso el canal jurídico, se les queda grande. Por lo tanto, las relaciones con el cliente tienen que transformarse. Desde ese punto de vista, no vale solo las vías que hasta ahora entendemos como oficiales. Ojo, que son las que aportan seguridad jurídica, sí, pero habrá que repensar el modelo desde ese punto de vista. Y por último, la transformación radical del modelo productivo, de la prestación de servicios públicos, hasta el punto de que ya no vale prácticamente lo que hacíamos hasta ahora. ¿Qué ha pasado con Thomas Cook hace una semana? Ha petado. ¿Por qué ha petado? Porque no ha entendido que el cliente, el usuario, el viajero quiere desintermediar a las agencias de viaje y montarse él su propio viaje con ofertas, con chollos, con apps, y viajar a Vietnam con una mochila infinitamente más barato que si se lo contrata Thomas Cook. No ha visto el futuro desde ese punto de vista, no ha soportado la crisis. Por lo tanto, digitalizar la cadena de valor, es decir, todo nuestro negocio. En segundo lugar, orientar la comunicación a nuestra clientela desde un punto de vista eminentemente electrónico y no perder de vista que estamos cambiando sobre la base de esa revolución industrial nuestro modelo productivo o nuestra forma de prestar los servicios públicos. Esto lo tuiteaba yo creo que ayer o antes de ayer, porque hay en Barcelona, o había en Barcelona ayer y hoy, un summit que hacía referencia al impacto de la transformación digital en los puestos de trabajo o en las relaciones laborales. Bueno, pues hay quien habla de la necesidad de un verdadero contrato social. Fijaros hasta qué punto echa raíces la transformación digital, porque se ha difuminado el concepto de progreso individual incluso. Ya no se palpa, las estadísticas lo dicen, el incremento de la capacidad del poder adquisitivo, la calidad de vida, como en nuestros abuelos o nuestros padres, donde ese incremento era mucho más visible. Las generaciones de ahora en adelante van a haber mitigado ese crecimiento, o al menos sus expectativas de progreso individual y familiar. En segundo lugar, si añadimos a eso un incremento de las desigualdades a todos los niveles, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, un reparto desigual de la riqueza, da la sensación que el modelo, al menos de contrato social tradicional, trabajador asalariado, fuerza de trabajo, está entrando en decadencia. Hay que ver de nuevo la emergencia de una nueva clase social, el precariado, ¿no? Una clase social con falta de formación, inadaptada a las nuevas tecnologías, desclasada, y que se está apartando y solo vive sobre la base de subsidios y que es muy difícil de recuperar. Y por último, la tecnología produce un impacto en los puestos de trabajo muy fácil de entender. Por ejemplo, los riders de las bicicletas acaban negociando de tú a tú con el empresario y sus condiciones de trabajo y se produce una atomización brutal de esa negociación colectiva. Por lo tanto, no existe la condición de clase que suponga, de alguna forma, defender los derechos de los trabajadores. Al final son todos autónomos, falsos autónomos, como queráis llamarlo, y lo que hacen es debilitar la fuerza de trabajo sobre la base de demandas colectivas. Y al final se produce una negociación individual que debilita a la clase social trabajadora en beneficio del empresario. Yo no digo que sea bueno ni malo, digo que eso supone un cambio de paradigma en las relaciones empresario-trabajador y que incluso puede venir a afectar las relaciones empleado público-administración. ¿Qué cambios va a traer consigo todo esto que os estoy contando, que es un poco lo que os decía antes, algo a nivel tendencia, en el sector público? Tres fundamentales. En primer lugar, la incorporación de la inteligencia artificial y el machine learning, sobre todo, esto es algo muy evidente, para la sustitución de la fuerza humana, de los trabajadores que realizan trabajos rutinarios, repetitivos y que aportan poco valor a las organizaciones. Y seguro que todos sabéis de alguien que
que hace un trabajo desagradecido, muy rutinario y que lo podría hacer una máquina. Software con inteligencia artificial que no se pone enfermo, que no pide vacaciones y que solo vale un contrato menor y dura de por vida. Ese es el nicho para la inteligencia artificial. En segundo lugar, la revolución de la formación en línea o de la formación en general. Esta mañana he tenido la oportunidad de ir a trabajar antes de venir aquí. Me decía un compañero que ha organizado una formación en temas de privacidad en la Diputación para los ayuntamientos. Había convocado 16 ayuntamientos y solo había ido un ayuntamiento. El modelo es insostenible a nivel de formación. ¿Por qué? Porque tiene unos costes brutales, imposibles de escalar en muchas ocasiones cuando lo que se pretende es una formación muy a medida, de taller, y eso en la sociedad en la que vivimos, de la inmediatez, de la paranoia, en la sociedad en la que vivimos, parece que si no estás haciendo algo estás perdiendo el tiempo. Bueno, pues en esa sociedad convocas a 16 ayuntamientos y solo te viene uno, porque tienen muchas cosas que hacer. Ese modelo es insostenible. Y por último, algo que por paralelismo con el sector privado ya estamos sufriendo, que es la tripartisorización de los servicios públicos. Nos monitorean, nos valoran y estamos sujetos a un escrutinio público y abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Y vosotros creéis que no. Pero aunque no tengamos un canal en redes sociales, aunque no tengamos abiertas redes sociales para que nos cotilleen, nuestros servicios públicos están siendo vigilados. Hay foros en los que se dice, no, es que no vayas a este registro, a esta oficina, porque te atienden fatal. Eso con una escucha activa se detecta y automáticamente la clientela se va a otra oficina. Por lo tanto, hay que estar preparados, por así decirlo, para ser observados en todo momento. No por un afán de competencia, no por obtener valoraciones y puntuaciones por competir con el registro de la administración de al lado, sino porque eso tendrá efectos evidentes en lo que veremos luego en términos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas, que es un poco la esencia o el fin último del gobierno abierto. Algunos ejemplos para esto. Financial Times con la consultora McKinsey crean una página web que permite medir el porcentaje de automatización de tu trabajo. O mejor dicho, la probabilidad de que desaparezca tu trabajo. Tú metes ahí las variables, seleccionas el trabajo y te dice, estás jodido. O no, te has salvado. A mí me gusta más la idea del escritor argentino Andrés Oppenheimer, que dice, si sabes explicar en qué consiste tu trabajo, este va a desaparecer. Si no sabes explicar de qué va tu trabajo, estate tranquilo. Y yo estoy tranquilo, porque no he sido capaz todavía de explicarle a mis hijos. No he sido capaz. De hecho, ayer por la noche quise hacer la prueba para venir aquí con un ensayo error y le dije a mi hija, ¿de qué trabajo? Me dice, no lo sé. Mi hijo, hija 7 años, no lo sé, mi hijo me dijo, eres profesor de mayores. Porque le he explicado que no le he explicado la vertiente funcional, le he explicado la vertiente profesor y charlas, profesor de mayores. Y entonces he pensado, pues bueno, no soy capaz de trasladar en esencia lo que hago. Probablemente mi trabajo dure muchos años. Es una realidad, ¿vale? Y ahora ha salido el antivirus. Lo quito. Vale. Segunda página. Vale. Mi próximo paso, my next stop, esto es la Agencia de Colocación Americana. La Agencia de Colocación Americana del Departamento de Empleo lanza una página web espectacular. Cualquier día lo voy a lanzar en Twitter para los servicios de colocación autonómicos y nacional. Lo que hace no es condenar al trabajador y al estudiante a un abismo profesional, sino orientarle desde el principio cuáles son sus caminos, digamos, su ruta más ideal a efectos profesionales. ¿Qué quieres ser de mayor? Busca por palabra clave. No tengo ni idea qué quiero ser de mayor, pero sé más o menos que me gusta el sector de la automoción. Vale, no tengo ni idea de nada, pero yo sé picar piedra. Por habilidades, por materia, o estoy encaprichado en algo. Bueno, pues yo hice la prueba anoche y puse ¿qué quieres ser de mayor? Funcionario. Y te sale un desplegable
Y ponía policía, médico, y encontré lo más asimilado en traducción hispana, será esto: gerente de servicios de administración, administrador no sé qué, funcionario administrativo. Lo más curioso no es que te arroje en una serie de variables a través de esa inteligencia artificial los resultados óptimos, sino que te dice qué conocimiento vas a tener o vas a tener que demostrar, cuáles van a ser tus aptitudes, cuáles son las habilidades que se te van a requerir y, lo más interesante, tu personalidad, la tecnología que utilizarás, la educación que requerirás, tus perspectivas económicas y demás. Fijaros aquí: personalidad, tolerar el estrés. Ya os lo decía yo, sociedad de la inmediatez. Los más estresados somos los funcionarios, ¿correcto? Y luego perspectivas económicas, casi $100.000 al año. Habrá que pensarse en irse a Estados Unidos. Pues bueno, esta es una experiencia de uso de inteligencia artificial proactiva para que un servicio de colocación evite tener gente que colocar, orientándole en un itinerario formativo, que no de colocación, para que la gente busque realmente lo que o más salidas profesionales tiene o más le pueda ayudar en su vocación, o que realmente tenga mayor encaje a nivel profesional. The Factory of the Future. La mejor empresa es la que no existe. La mejor empresa es la que no existe. Esto viene a colación de un artículo que se publicó en la revista Forbes en mayo. El futuro de los trabajos, el incremento de los trabajadores que automatizan sus puestos. Venía en relación con un debate que había propuesto un lector en una comunidad en Reddit, que decía: soltaba el debate en la comunidad, ¿creéis que es ético que le diga a mi empresa con la que llevo 6 años trabajando que después de haber automatizado la mayoría de las tareas del puesto, entre paréntesis, soy programador, le diga que en total como mucho he currado 50 horas? Y esa es la realidad, que un programador en una empresa que lleva trabajando 6 años había automatizado su trabajo hasta el punto de solo tener que estar pendiente 50 horas en esos 6 años. Eso es el reflejo de una automatización y la sustitución de los robots por los hombres. Al final, no nos engañemos, como ese hombre, habrá muchos más que se callan y no dicen nada. Evidentemente, las tareas vinculadas a la informática y a la programación probablemente den más posibilidad de que esto suceda. Pero es una realidad que tenemos ahí y que determinará la extinción de muchos puestos de trabajo y su reconversión. Este me parece todavía más bueno. Un español que crea un software de inteligencia artificial que aprende a falsificar discursos de la ONU en solo 13 horas. Coño, y que utilice el talento para eso y que tenga que ser español. Os cuento la historia. Publicado en El País Retina en junio. Resulta que este español, que luego ha sido contratado por muchas empresas y organizaciones, crea un software que permite crear discursos hiperrealistas sobre temas candentes como podrían ser la deforestación, el cambio climático, los refugiados, la lucha contra la pobreza, y para ello utiliza fuentes abiertas de Wikipedia alimentadas o enriquecidas con los discursos pronunciados por los representantes de los estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1970. Es decir, aproximadamente unos 7.500 discursos. Es decir, ese software coge información de Wikipedia, que hemos cogido todos de copiar y pegar, y utiliza bases de datos de discursos, 7.500 discursos, y hace un mix. Y te genera la propia inteligencia artificial discursos hiperrealistas. Entonces te viene el jefe apura, oye, uno de directivos públicos profesionales, no te preocupes. De aquí 13 horas lo tienes. ¿Vale? El problema es que al final la inteligencia artificial tiene ese nivel de refinamiento. Y yo me lo creo, porque en nuestro caso en Diputación de Castellón utilizamos inteligencia artificial para anonimizar información que sube al portal de transparencia, hasta el punto que es capaz de identificar o de diferenciar si Alfonso Calle es un sustantivo o es un apellido. Claro, sobre la parte del contexto de la oración o del documento, qué sutileza debe tener esa inteligencia artificial para anonimizar Calle, porque es un apellido y no es un sustantivo. ¿Vale? Pues ese es otro ejemplo claro.
Y luego vinieron las redes sociales, con sus condiciones de uso y servicio como auténtico agujero negro en términos de privacidad. Bueno, esto es una foto de impresa las condiciones de uso y servicio de las principales redes sociales. Casualmente la que más mola, que es Instagram, es la que ocupa más texto, 12 páginas A4 impresas. Eso es el demonio. Es decir, al final, las redes sociales, con todas sus cosas buenas, lo que suponen es captar toda la información de datos, no voy a decir personales, pero de geoposicionamiento, de tendencias de búsqueda, para luego utilizarlas con tu consentimiento, porque todos hemos puesto el OK, para lo que sea. Por lo tanto, las redes sociales están dentro de esta maraña social favoreciendo el uso masivo de datos. Es decir, que a nadie le sorprenda si de repente dicen, oye, ¿y de esto dónde lo han sacado? Pues bueno, pues de tu Instagram o de cualquier cosa. ¿Vale? ¿Cuál es entonces el gran desafío hasta ahora? Ahora ha sido todo un poco poner las luces largas. Pues yo lo tengo más o menos claro. Es decir, ser capaces de confrontar la simplicidad de vuestro ayuntamiento, de vuestra diputación, de una subdirección general, incluso diría de un ministerio, ser capaces de confrontar esa simplicidad con la complejidad de los grandes problemas que nos acechan. Porque ya no estamos hablando de digitalizar el papel, porque eso, con la ayuda de Miquel, del consorci y de muchas herramientas y de muchos sitios, se ha hecho razonablemente bien y rápido, y digamos que el que no lo ha hecho, más o menos es porque no ha querido, porque tiempo ha habido. El problema de fondo, y perdonadme, no es digitalizar documentos. Incluso os diría que tampoco es la interoperabilidad. Tampoco es el uso de certificados digitales. No hagamos una guerra de cuestiones que ya están solucionadas y que por A por B no hemos sabido afrontar. Ese no es el problema de las organizaciones. Ahora tenéis que poner las luces largas para entender que los problemas son estos. Fundamentalmente porque han irrumpido los ODS, la Agenda 2030, en la agenda política del vicepresidente que estaba sentado aquí y de cualquier político que entre por esa puerta, de forma muy legítima. 17 objetivos y 169 metas componen la Agenda 2030 y que sí hace referencia a los grandes desafíos de la humanidad. La lucha contra el hambre, la vida submarina, la pobreza, el despoblamiento, el cambio climático. Esos son los denominados wicked problems, los problemas malditos, para los que no estamos sabiendo encontrar solución. Y ahora bien, ahí es cuando tenéis que contraponer vuestro día a día, la cruda realidad de las oficinas en materia de registro, la cruda realidad de que no puedo interoperar con el ministerio porque no está utilizando Orbe, la cruda realidad de que han sido seleccionados sin criterios de mérito y capacidad, la cruda realidad del día a día, que es la que lastra la motivación de la gente, con esos problemas que son los que el vicepresidente os va a poner encima de la mesa y te va a decir, necesito un alineamiento de la gestión del día a día con la lucha contra la pobreza. Y tú dirás, ya, pero es que no nos podemos interoperar. ¿Me explico? Es decir, tiene que haber una conjunción entre la solución de los problemas del mundo, por así decirlo, representados en los ODS y fundamentalmente desde un punto de vista político en la primera línea de la agenda, y la solución de vuestros problemas más perentorios, que nada tienen que ver probablemente con el ODS, pero que son exactamente igual de importantes o más. Porque tienes al ciudadano enfadado en ventanilla, tienes al compañero que ha entrado de aquella forma y tienes al otro molesto porque el contrato menor da mucho trabajo. ¿Lo entendéis? Yo, sabéis que soy profesor de oposiciones, preparo oposiciones a cuerpos superiores desde hace algunos años. Ahora he abierto un canal de Telegram para ayudar a los opositores. Y le encuentro a los ODS un motivo añadido para tirar de la vocación de servicio público de la gente que está empezando. Si os dais cuenta, si lo pensáis, los verdaderos desafíos de la humanidad caen del lado de lo público. Es decir, si tú le tienes que decir a un recién licenciado de qué quieres trabajar, 1, te puedes ir a la empresa privada y 2, te puedes venir a salvar el mundo. Todos los grandes desafíos caen del lado de lo público. No hay forma humana de hacer creer a un
recién licenciado que va a estar mejor aquí que en una empresa, si no es haciéndole entender que son los auténticos superhéroes. Ya os lo digo yo, porque la gente viene desmotivada, y las circunstancias quizá no sean las más halagüeñas, pero el futuro pasa por venderles, que es la realidad, que los servidores públicos son auténticos superhéroes. Yo creo que esa es un poco la mentalidad que tienen que tener ellos también. ¿Cómo deben reaccionar? Y vamos a intentar aterrizar un poco más. ¿Cómo deben las administraciones públicas reaccionar a estos desafíos? En primer lugar, las administraciones públicas son operadoras jurídicas de derecho administrativo y deben, como ser sujetas a derecho administrativo, implantar una administración electrónica integral y sostenible. Cuando hablo de administración electrónica integral y sostenible, no me estoy refiriendo a palabras vacías de contenido. Integral, de principio a fin, de extremo a extremo y de extremo a extremo de todo el territorio. Y luego veremos algo más relacionado con eso. Y sostenible, la sostenibilidad no es una sostenibilidad en el tiempo o una sostenibilidad económica. La sostenibilidad de la administración electrónica viene dada por su capacidad para interactuar con la sociedad. La supervivencia de las administraciones públicas no vienen tanto por la seguridad jurídica que arrojen, que eso a los ciudadanos da exactamente igual, sino por su capacidad de amoldarse a las tendencias, necesidades y a los requisitos que la gente impone. Os decía antes con el tema de los chatbots. En segundo lugar, en su condición de instituciones prestadoras de servicio, van a intentar asumir estos retos abrazando el paradigma del gobierno abierto como nueva forma de entender las relaciones con la sociedad. ¿Cómo lo van a hacer? Pues muy sencillo, o no tan sencillo, incorporando la sociedad, la voz de la sociedad, en la toma de decisiones públicas, en el ciclo de evaluación de políticas públicas. Al final, el gobierno abierto no se entiende si no incorporas en el cuore de nuestro negocio a la calle. Es decir, podemos tener portales muy bonitos, podemos hacer mucha participación, pero si no forman parte de los núcleos de decisión, no sirve prácticamente de nada. Y por último, algo que quizá sea más difícil de explicar, que tiene que ver con nuestra razón de ser como organizaciones sujetas a esa incertidumbre de la que os hablaba. Al final, no vamos a sobrevivir como organizaciones, da igual que seamos públicas o privadas, si no nos reinventamos en cuanto a las formas de gestión. Es decir, que debemos gestionar ese cambio evolucionando el concepto de gobierno abierto hacia un concepto mucho más amplio, que ya está muy trabajado, que es el de gobernanza inteligente, que luego veremos. Es decir, digamos que la literatura ya dice que el gobierno abierto no es suficiente. Por lo tanto, para el tercer año del posgrado, tendrá que ser administración electrónica, gobierno obert y gobernanza inteligente. Digamos que el gobierno abierto se queda un poco corto. ¿Por qué? Porque no es capaz de asumir esos grandes retos. ¿Qué hemos hecho bien con la administración electrónica? Cuatro cosas, perdón. En primer lugar, se definió muy bien el concepto, que eso, mañana gameros, la definición os la tiene que poner, los tenéis que aprender de memoria, como en el cole. El concepto de administración electrónica proviene del año 2003, que a mí todavía alguien me ha dicho, hombre, es que si tuviéramos un concepto de administración electrónica, hostia, es que está desde el 2003, uso intensivo de tecnología, cambios organizativos, nuevas aptitudes para la prestación de servicios públicos en democracia. Uso de TIC, cambios organizativos y nuevas aptitudes. Nos hemos quedado solo en uso intensivo de tecnología. ¿Vale? Segunda cuestión, impulso normativo de las 39 y 40. Ojo, que el legislador fue muy arriesgado en cuanto a ese impulso, y yo diría que incluso un poco más de lo que la sociedad pedía, ¿no? Si escucháis al legislador en ese momento, en este caso a los padres del documento Mártir, dijeron que la sociedad lo pedía. Sí lo pedía, pero te basas solo en que España era el país con una tasa de penetración de móviles más grande del mundo. Eso no significa que estén pidiendo administración electrónica, eso significa que están todo el día conectados. ¿Ok? Y a lo mejor habrá que ver eso en un contexto de paro sobredimensionado, tarifas súper reducidas. Habría que analizarlo más. Pero el legislador nos brindó la oportunidad de, en términos jurídicos, dar un paso de gigante. Ahora bien, los aplicadores estamos teniendo problemas de interpretación, y los tendréis vosotros en el día a día, para desplegar las leyes. El ecosistema del Centro de Transferencia de Tecnología y la forja de aplicaciones del consorcio. Es decir, hay
un buen conjunto de aplicaciones gratuitas, de libre acceso, disponibles para todos, que están facilitando ese tránsito a la administración digital. Yo tengo solo 2 quejas. Y ojo, porque estamos en las cosas buenas, pero tengo 2 quejas. Uno, falta de dimensionamiento de esas aplicaciones en la mayoría de los casos, cuando la administración local ha querido entrar en tromba. No hablo de Cataluña, hablo del resto del Estado. Es decir, cuando la administración local ha querido entrar en tromba, digamos que el caño ha petado. ¿Vale? Y en segundo lugar, hay un servicio postventa un poco delicado. Nos gustaría una atención más personalizada. Pero bueno, al final, como todos nos conocemos, lo vamos a dejar. Y el reglamento eIDAS, firma, certificación y servicios de confianza, que me han dicho que Nacho Lamillos lo va a contar perfectamente. Y 4 cosas no hemos hecho bien. 1, el creer que con los que éramos y con el dinero que había era suficiente. Hombre, esto no es un tema de dinero, no nos engañemos. Se han implantado proyectos, se han desarrollado proyectos, no voy a decir a coste cero, pero a un coste relativamente residual. Pero esto va de algo que el político encaja relativamente mal, que es invertir ahora para ahorrar después. Invertir ahora para ahorrar después. El día que el político entienda un mensaje más a largo plazo, tan cortoplacista, la administración electrónica echará a andar mucho más rápidamente. En segundo lugar, no nos hemos coordinado los diferentes niveles de gobierno. Y de nuevo, quizá no sea el caso de Cataluña, pero yo soy representante o uno de los representantes de la FEM en el Consejo Sectorial de Administración Electrónica, disposición adicional 9ª de la Ley 40, que es el órgano que asesora al Consejo de Ministros en materia de administración electrónica. Bueno, los 17 representantes, directores generales de Administración Digital, 4 representantes de la FEM y la Secretaría General de Administración Digital. Aquello, me parece que es una auténtica locura ponerse de acuerdo en cuestiones elementales quizá. ¿Por qué? Porque lógicamente, sobre base de un principio de autonomía local, autonómica, incluso estatal, cada uno barre para su casa, para sus propias necesidades y para sus propias particularidades. El problema es el siguiente eslabón. No hay una estrategia común de despliegue de las leyes. Es decir, esto no es una estrategia, digamos, de desplegar fibra óptica. No, esto es un planteamiento de cambio de organización a nivel nacional. Y dejando las leyes ahí y esperando a que todos lo hagan igual, corremos la suerte de que no sea así como está pasando. Yo, cuando empecé en el Consejo Sectorial de Administración Digital, se me ocurrió elevar esa pregunta y no contestó. Bueno, entendí que no era un tema a tratar en ese momento, pero seguimos adoleciendo de una estrategia de Estado para implantar la administración electrónica a todos los niveles. Y por último, y a mí me parece que es delicado, no confiamos en el mercado, no confiar en la colaboración público-privada. En España existe cierto recelo a la confiabilidad con las empresas. Yo, ojo que vengo, si alguien ve mi perfil, de estar trabajando 9 años en la contratación pública, en mesas de contratación, peleándome con los contratistas, escuchándolo todo, viéndolo todo. Pero sí, el mercado es nuestro aliado. ¿Por qué? Porque son los consumidores prácticamente esenciales de la administración electrónica, ¿vale? En el mercado no voy a decir que sean nuestros aliados, pero en definitiva son unos socios en el negocio de la administración electrónica. Ha fracasado la revolución digital. Esta diapositiva la tuiteé el otro día y tiene una razón de ser muy sencilla. Fijaros, ¿podemos considerar como un éxito aquellos modelos que han contribuido a crear tantas disfuncionalidades? ¿De qué sirve tanta tecnología si esta no se traduce en prosperidad y bienestar para la mayoría? Muy bien. Según el Banco Mundial, aquellas organizaciones que sobre la base de la transformación digital han obtenido beneficios y no han repartido, lo que dice el Banco Mundial, sus dividendos digitales entre todos los actores que han contribuido, funcionarios, empresas, ciudadanos, políticos. Ojo, no me estoy refiriendo a dividendos económicos. Es decir, que todos los beneficios derivados de la transformación digital se repartan para todos los actores y no se los quede la organización, si no hay un compromiso de enriquecer inmaterialmente a todos, no puede prosperar. Y es un poco la sensación de un tiempo aquí que se está fraguando. Es decir, todo está muy bien, administración electrónica, innovación, pero no lo estamos notando. Al menos del lado de la calle, no estamos notando que esto vaya como un tiro
y que nos esté beneficiando a unos cuantos, ¿no? Es decir, da la sensación que esa transformación que tendría que ser el maná no lo está resultando, ¿vale? Dividendos digitales, Banco Mundial. Pasamos página a gobierno abierto, la la segunda pata del posgrado. He puesto dos flechas ahí en la parte de arriba. Esta es la famosa infografía del gobierno abierto y yo le he metido la parte de tecnología. Soy de los que piensa que no cabe gobierno abierto sin sustrato electrónico. No lo entiendo. Es decir, no entiendo la transparencia sin administración electrónica. No entiendo la participación sin administración electrónica. Y cuando me refiero a administración electrónica, quizá no me refiero a la parte más dura, ¿eh? No me refiero a la interoperabilidad, a los certificados, al esquema nacional. Me refiero al soporte electrónico, si quiera una aplicación, si quiera un canal de lo que sea. Es decir, la tecnología es la que permite la apertura. El papel es lo que ensombrece el funcionamiento de las organizaciones. Pero no por nada, sino porque el papel es único y está en una mesa. La tecnología permite la apertura a todo el mundo. Es una ventana. Por lo tanto, no nos olvidemos, el gobierno abierto no prosperará si no impulsamos transformación digital. Y luego, si queréis, añadimos administración electrónica pura y dura. ¿En qué consiste el gobierno abierto, el verdadero gobierno abierto? Pues desde mi punto de vista, y consecuentemente con la transparencia, la participación y la colaboración, implica, en primer lugar, rendir cuentas de forma permanente, acordaros de lo de TripAdvisorización, pero no decir, voy a hacer esto. Voy a hacer esto, por esto, y me ha costado lo otro. Es decir, ese escrutinio público es de 360 grados. He hecho esto porque hacía falta sobre la base de un buen DAFO y me ha costado tanto. Y luego evaluaré a ver si he obtenido los resultados sobre la base de esas decisiones. Y lo publicaré. Eso es la rendición de cuentas. En segundo lugar, definir marcos claros de integridad institucional. A ver, demos un paso más allá a los códigos de ética y de conducta, los códigos de buen gobierno. Eso estuvo muy bien, fue una marea diría de los años 2000, pero tienes que demostrarlo. Tú eres una persona con integridad pública y ética profesional, demuéstralo a través de marcos de integridad. Carlos Blemisa, que es el director de control interno de Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo dice de forma muy explícita. La integridad institucional es probar nuestra imparcialidad. Demostrar nuestra imparcialidad. ¿Vale? Por lo tanto, no hay que buscar mayor explicación que demostrar que somos imparciales a través de los marcos de integridad institucional, que sabéis que son mecanismos que se impulsaron por parte de la OCDE a partir de los años 90. Tenéis que conocer dos personas o dos proyectos. En primer lugar, leer a Rafa Jiménez Asensio. Por favor, leeros a Rafa Jiménez Asensio, consultor especializado en muchas cosas y que ha escrito mucho sobre marcos de integridad. Y por favor, echarle un vistazo a la Diputación de Guipúzcoa, Oizader Manotas. Lo que han hecho en integridad institucional no tiene nombre, es para quitarse el sombrero. Son los más adelantados en marcos de integridad institucional y os diría que los más desconocidos, ¿vale? Oizader. Y por último, promover una nueva cultura organizativa. ¿Por qué? Porque tampoco nos engañemos, no nos sale de dentro abrir las instituciones, no nos sale de dentro publicar la documentación, no nos sale de dentro preguntar a la ciudadanía. Por lo tanto, hay que inocular algo en el seno de esas organizaciones para que a través de una escucha activa, antes de lanzar la típica convocatoria de subvenciones de todos los años, oye, ¿has preguntado si hace falta? ¿Has hecho un sondeo de los beneficiarios si realmente ese es el objeto que necesitan? ¿Has preguntado alguna vez si es necesario o el enfoque que hace falta? Por lo tanto, el cambio de cultura organizativa tiene que retroalimentar a los otros dos. Este es el portal de gobierno abierto de la DIPU, que si os dais cuenta, es un poco esto. Os lo pongo no por nada, sino porque tampoco os estoy vendiendo humo, es lo que nosotros intentamos aplicar. Esto es aterrizar en el seno de una institución relativamente pequeña todo lo que estamos viendo.
¿vale? El sustrato tecnológico, portal de transparencia, participación, datos abiertos, transformamos la administración provincial para impulsar un gobierno más abierto y confiable. Tú pinchas en el medio, pinchas aquí y te sale un pop-up y este es el mensaje. En DeepCast creemos en un modelo de gobierno abierto que promueva la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas como elementos consustanciales a la acción pública. En esta web, que es la de arriba, encontrarás un conjunto de proyectos y programas sobre la base de ese nuevo modelo de gobernanza pública que intenta posicionar a nuestra Diputación en el siglo XXI. Eso es una declaración de intenciones del presidente. Quiero decir, y al final es aterrizar un poco la lógica que os digo en relación con todo lo demás. Y por último, debemos gestionar el cambio a través de la gobernanza inteligente, que es un poco lo que os decía antes, la tercera pata, el tercer año del posgrado. En primer lugar, a través de lo que cuenta Xavier Marcet como el nuevo management. Si somos capaces de procesar datos de forma masiva, de usar la tecnología en beneficio de la organización, incluso de generar dividendos para todos, deberemos ser capaces de reinterpretar las antiguas técnicas de management, siempre en una especie de halo de beta permanente, es decir, de revisión constante, para volver a utilizar esos cuadros de mando, volver a utilizar la dirección por objetivos, volver a utilizar todas las técnicas tradicionales con esa potencialidad del uso masivo de datos que nos permitan retroalimentar la organización. En segundo lugar, la comunicación efectiva. Yo en mi organización no he encontrado proyecto que transforme más las entrañas internas que el proyecto de comunicación interna. Hay que ser capaces de saber decir lo importante en un océano de información. Saber valorizar lo realmente crucial en esa sociedad donde es todo instantáneo y se evapora. Es decir, al final, si sobreinformas no vale para nada y si no informas tampoco. El punto justo de comunicación efectiva. Pero ojo, hacia la calle, con esa comunicación externa, que siempre suele tener un componente más político, gabinetes de comunicación, como la fundamental comunicación interna y tan olvidada comunicación interna. En mi organización recuerdo que mi presidente, cuando me seleccionó para hacerme cargo del departamento, solo me dijo una cosa. Solo me dijo una cosa. Borja, acaba con el Radio Macuto. Acaba con estos rollos de... Es decir, comunicación interna eficaz. Vale, presidente. No fui capaz de abordarlo. Hasta que 4 años después... me di cuenta de la importancia, no sé si os acordáis que vino Rajoy a Castellona a inaugurar el AVE, hace 1 año y pico. Vino Rajoy a inaugurar el AVE. Y luego pasó por la casa a firmar en el libro de visitas y se hizo unas fotos con los compañeros. Bueno, vino allí. Pues yo que puedo presumir de ser una persona que me creía bastante bien informada, me enteré al día siguiente viendo en Twitter la foto de algún compañero que se había hecho la foto con Rajoy y fotos de la propia organización de la cuenta de Twitter de DeepCast. Y pensé, ¿cómo puede ser que yo, siendo trabajador de la casa, no sepa que ha venido el presidente de un gobierno a la organización por un fallo en temas de comunicación interna? Me pareció espectacular. A partir del día siguiente nos pusimos a trabajar en el proyecto de comunicación interna, diseñamos una estrategia súper potente de comunicación interna que hemos desplegado a través de la herramienta Yammer y ha generado un sentido de pertenencia brutal, ha limado las asperezas entre los departamentos, ha roto el mal clima laboral, si queréis decirlo así, ha acabado con el Radio Macuto y ha supuesto un acicate para la transformación organizativa como ningún otro procedimiento que cree o ningún otro proyecto que creíamos. Por lo tanto, no menospreciéis el poder de la comunicación. Ojo, que valorice lo realmente importante. Nada de bla, bla, bla. ¿Ok? Y por último, el foco en las personas. Esta es la clave. 4 elementos. 4 elementos. En primer lugar, no dejemos, por favor, que se vaya el talento de casa. Ya sea porque se jubilan, por un tema generacional, en 3, 4, 5 años, evitemos que esos directivos se jubilen y se lleven a su casa todo su expertise, tutoricemos esa transición, por favor, ya se está haciendo, se ha hecho, pero más importante quizá en torno al talento, la gente que está activa, que no la fichen en otro sitio, porque no hay nada más desolador que nuestra organización se vacíe de talento porque le han hecho otra oferta de otro sitio.
Uf, ¿qué queréis que os diga? En segundo lugar, empoderar realmente a la creatividad que veis en la organización. Y da igual la escala de mando, y da igual la posición que ocupen. La gente creativa tira del resto, de cualquier manera y a cualquier nivel. Crear fórmulas para que sean capaces de crear, sean capaces de motivar, sean capaces de participar en muchos o en muchas de las decisiones. En tercer lugar, hay que saber alinear la estructura con las personas. Es decir, no penséis que todo esto será sin tocar la RPT. Le tenemos pánico a la RPT. Y no puede ser que todo este cambio venga, pase por encima y la RPT continúe. Al final, la RPT es un reflejo de las necesidades profesionales. Y si hay que tocar y alterar, porque hay que tocar el organigrama, la RPT y las funciones, eso es consecuencia de que se están haciendo bien las cosas. Una organización que tiene una RPT de hace 20 años está desfasada. Ojo, y la mía probablemente tenga 30 años, no lo sé. Pero hace falta ajustar lo que es la estructura a los tiempos cambiantes. Y por último, no le tengamos miedo a las máquinas. No le tengamos miedo a las máquinas. Las máquinas son aliadas. ¿Por qué? Porque precisamente van a sustituir en ese reemplazo generacional a la gente que estaba haciendo trabajos más rutinarios y que aportaban menos valor. Ocuparemos sus sitios por máquinas e incorporaremos talento nuevo de la calle con otro tipo de habilidades. No tienen nada que ver, pero no tengamos miedo a las máquinas porque no son el enemigo. Yo tengo una experiencia que cuento siempre. En la preparación de exposiciones les preparo en muchas materias y en recursos humanos. Y el otro día hice la pregunta que suelo hacer siempre que vengo a hablar de esto, y les pregunto a un grupo, a una clase de un cuerpo superior, les digo, oye, ¿cuáles para vosotros son los retos de la función pública del siglo XXI? Es decir, aprobáis mañana y os llevan al gabinete del director general de función pública. Y el director se dice, chicos, vosotros que sois las primeras espadas, ¿qué tengo que hacer para salvar la papeleta 5 o 10 años vista? Es decir, los retos de futuro. Pues siempre pinchan en hueso. El uno me dice que si aumentar la motivación. El otro me dice que incrementar o mejorar la reputación de los funcionarios en la calle. El otro me dice que el uso de nuevas tecnologías. El otro me dice que incrementar el complemento específico. Realmente es para reírse a medias, porque de la misma forma que intentamos seducirlos con los grandes desafíos de los ODS, es decir, tirar de ellos, vienen envenenados, entre comillas, y que me perdonen, porque están absolutamente desorientados. No entienden que los retos del siglo XXI a efectos de función pública y organización pasa precisamente por empoderar esa creatividad, por retener el talento, por dejar paso a las máquinas, por fortalecer la comunicación interna, y siguen viviendo en un debate de los años 90, queremos más productividad, ponnos ordenadores y no estamos motivados. Lo veo cada grupo al que le hago la pregunta. Entonces, hay que plantearse trabajar eso, ojo, en la parte de las escuelas, ¿no? Ahora me pongo más en plan abuelo cebolleta. Empezar antes, mucho antes, a explicar de qué va todo esto de la función pública y de qué va todo esto del servicio público. No digo yo a mis hijos, porque probablemente no, ya tienen bastante con no saber qué hace su padre, pero en el instituto poderles empezar a explicar qué es un servicio público. Y voy acabando. Yo voy a dar un mensaje de esperanza, porque ha sido como esto todo un poco muy de apocalíptico. Ayer mismo publiqué una reseña del libro de Xavier Marcet, Esquivando la mediocridad, en mi blog, y he recogido 3 ideas fuerza. Uno de los fragmentos que más me gusta: vivimos una época de complejidad en la que todo es más fluido y menos estable, en clara referencia un poco a los tiempos líquidos, y en la que necesitamos organizaciones mucho más flexibles y un nuevo management basado en la autenticidad. Es decir, ya no es un tema de lo público o de lo privado, sino que la propia sociedad vertiginosa que no espera se tambalea ante estructuras tan sólidas. O flexibilizamos los corsés de la propia organización, y luego ya veremos cómo se hace en términos jurídicos, o pasará como las casas tan rígidas que no se adaptan a un terremoto y caen al menor temblor. Fijaros en Japón, acostumbradísimos a los terremotos, no tienen ningún problema.
Más innovación. Es crucial la innovación sobre la base de representar un mecanismo de supervivencia. A mí no me gusta tanto hablar de la innovación como generar ideas nuevas, porque lo es, pero me gusta más hablar de innovación como un mecanismo de supervivencia. Es decir, la innovación es lo que nos permite a las administraciones públicas obtener soluciones originales, si queréis, que nos permiten sobrevivir un día más a las demandas de los ciudadanos. Es decir, en el momento que ponemos unas tabletas en el registro ciudadano, pues bueno, saltamos la brecha digital. En el momento que obtenemos o realizamos un proyecto que da más facilidades para interactuar con los ciudadanos o con las empresas. La innovación no es un capricho de los innovadores, como cuando yo iba al principio por la Diputación, ya están aquí los innovadores. ¿No? La innovación es un mecanismo de supervivencia y es lo que va a hacer sostenible al modelo público. En segundo lugar, hay que rebajar el tono en las relaciones con la calle y con las empresas. Despreciemos esas... No me malinterpretéis, no quiero decir que nos despojemos de las potestades exorbitantes, sino que la administración no está para imponer un criterio a la ciudadanía, sino para servirla. Desde ese punto de vista, ojo, y sobre la base de un principio de seguridad jurídica que está en la base de todo, debemos ofrecer servicios públicos de tú a tú. Más con los ciudadanos que están por venir. Es decir, con esos que no quieren saber nada más que con chatbots. ¿Vale? Por tanto, ya no nos valen canales antiguos, ya no nos vale... pues preséntalo por registro. ¿Correcto? Y por último, reclutar nuevos perfiles profesionales que de alguna forma dejen atrás a esos jefes menguantes que se pierden ante la innovación más por incapacidad que por desconocimiento. Al final, no nos engañemos, mucha innovación como mecanismo de supervivencia, dejar hacer, pensar, mente abierta. En segundo lugar, la humildad en la relación con nuestros clientes habituales, empresas, ciudadanos y con nuestra clientela interna. Solemos despreciar al cliente interno. Y por último, valorar la capacidad por encima de todo lo demás. Yo creo que con eso estamos salvados. Gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. No sé si ya tienes alguna pregunta o alguna crítica. Al que sigui. Sí. Sí. És una cosa que sí que feia falta, potser va arribar abans que fes falta, però a més jo crec que hi ha hagut part d'incomprensió. No sé si és perquè qui ho redactava no sabia d'explicar el que s'havia de fer, o qui ho llegia no sabia ben bé el que s'estava fent. Incomprensió per part d'aquí. I poso l'exemple. Sí. Seu electrònica. Sí. Les administracions havien de tenir una seu electrònica. I a mi em va fer gràcia començar a preguntar això perquè tothom a la seva web té un apartat que fa de seu electrònica. Sí. Quan en realitat és que si tota casa ha de tenir un sistema elèctric. Llavors s'interpretés com que ensenyen un quarto i diuen, veus, aquest és un quarto del sistema elèctric. La seu electrònica era el que t'havia de dir. Quan entres en un ajuntament, tu saps que estàs a cada ajuntament on sigui, no? Doncs jo, no és quan entro a la seu electrònica que sé que estic entrant a l'Ajuntament de Barcelona, és quan punxo BBB Barcelona, el que sigui, que des del primer moment va dir que soc seu electrònica. Bueno, no sé si el que vull dir amb això és que el concepte, vull dir, havies d'haver d'autentificar-te quan tu estaves en una web, Sí. tu havies de saber des del primer moment i per això havia de ser seu electrònica. I es va interpretar com que tothom el que va fer a la web és posar un apartat que deia seu electrònica. Bueno, yo cambio castellano. Yo, justo el tema de la sede electrónica no sé si es muy representativo, porque la sede electrónica es un invento español. No existe en el derecho comparado la figura de la sede electrónica y hemos generado una ficción jurídica nueva, en el 38 de la ley 40, creando una sede que es un entorno nuevo y la única diferencia, si queréis decirlo así, es que las comunicaciones viajan encriptadas, es decir, se ofrece una seguridad de extremo a extremo en las comunicaciones con los ciudadanos. Y alguien puede pensar, ¿y eso no podía pasar en la web? Pues no. ¿Por qué? Porque la web se había convertido, o se ha convertido, o es un escenario diferente a la tramitación electrónica, un escenario donde se publica información sin contrastar, de carácter
no voy a decir de propaganda, pero información que no tiene efectos de tramitación de ningún tipo de validez. Tuvimos que crear una interfaz nueva, mucho más rutinaria, mucho más diferente, que era la sede como ficción, dando seguridad a ese entorno para que la gente se fuera allí a tramitar. No sé si con eso respondo, pero te explico. Los padres de los documentos mártires, de los primeros borradores, se conocen por parte de todo el mundo, David Mellado y su equipo, SGT del Ministerio de Hacienda en su momento, escribieron dos argumentos para aprobar las leyes. En primer lugar, el que os he dicho antes, se pide, porque España es el país con una tasa de penetración móvil más grande no sé si del mundo, de Europa, y segundo, hay una correlación directísima que acredita la literatura entre crecimiento económico y transformación digital. Es decir, en una época de crisis brutal, parece ser que la utilización de nuevas tecnologías supone un impacto en el crecimiento económico. Acelera el crecimiento económico, y es así. Es decir, la administración económica, no voy a decir que genera dinero, pero detrae menos recursos de la sociedad. Entonces, esas leyes fueron, por primera vez, unas leyes que se redactaron de tú a tú, informáticos con jurídicos. Acordaos de la ley 11. La ley 11 es una ley de informática, de informáticos, que vivía en paralelo con la ley 3092 de jurídicos. No se entendía nada, de nadie. Cuando los jurídicos leían la ley 11 no la entendíamos, cuando los informáticos leían la ley 3092 no entendían nada. En este caso se juntaron por primera vez tecnólogos y abogados del Estado y parieron la 39 y la 40 con un espíritu de visión conjunta, que luego ha tenido muchos problemas interpretativos, sí, pero era muy difícil en un momento determinado filar prim en los detalles que ni siquiera se habían podido pensar en el entorno papel. Porque cuando pasas de un registro de apoderamientos en papel, todo es muy sencillo, pero elevar eso a un plano tecnológico con la casuística que hay, era imposible pensarlo todo. Entonces yo creo que se hizo razonablemente bien por parte del legislador el empujar. Digamos que el marrón nos lo ha dejado a los aplicadores ahora en el ámbito interpretativo. Hay un reglamento, un borrador de reglamento, que de momento está en el Consejo Sectorial de Administración Electrónica, en borrador, pendiente de ir al Consejo de Estado y publicarse. Pero digamos que la coyuntura política no da para acelerar los procedimientos de aprobación de normas y más de ese calado. No sé si he contestado. Más. Dime. Digas. Yo creo que hará falta varias generaciones. Yo creo que yo no lo voy a ver. Soy muy joven, ¿eh? Soy muy joven, pero no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque pasa un poco como con la transformación digital. Probablemente nuestra generación, siga conviviendo con el papel, ¿vale? Siga conviviendo con el papel porque la propia naturaleza de nuestra generación es el papel. El tránsito a la administración electrónica 100%, el papel cero, es la generación de nuestros hijos. Y nosotros somos la generación perdida, la que impulsamos y la que posibilitamos ese tránsito. Pero de la misma forma que nuestros padres y abuelos solo convivían en papel y nuestros hijos solo convivirán en electrónico, nosotros somos los grandes sacrificados, desde ese punto de vista. Y os lo digo de verdad. De la misma forma que nuestros padres y nuestros abuelos entraron con oposiciones muy vinculadas al mérito y la capacidad de entonces, que era un mérito y capacidad diferente, nuestros hijos y las generaciones futuras probablemente entren compitiendo con robots, entren compitiendo con inteligencia artificial y tiraremos de talento que nada tiene que ver con el memorístico, las oposiciones, pero yo creo que en esta generación va a ser complejo, porque va de la mano esa transformación, porque es una transformación de forma de entender la organización. Por lo tanto, la transformación digital o ese tránsito a la transformación digital va de la mano de esas personas que siguen pensando en clave papel. Entonces, es un tema de bastantes más años. Ojo, y que hay experiencias de papel cero en muchos sitios, de la misma forma que hay experiencias de gente que capta, recluta empleados públicos con técnicas muy originales y muy, muy interesantes. Pero para que se implante a nivel mayoritario, nosotros yo creo que no lo veremos. No sé si soy demasiado... Sí.
Es contraposen amb la normativa local. Sí, pero eso tiene... Sí, que tienes el ROF ahí que no deja... Yo creo que eso tiene que ver con la carencia que os decía hace un rato de proyecto país. Proyecto país, proyecto Estado, proyecto gran escala. No podemos tener un paquete normativo que abra camino y no tener una estrategia a gran escala de despliegue escudados en que, no, es que yo tengo mis competencias, es que el régimen local, esto es un proyecto de Estado. Es decir, ¿verdad que nadie se plantea que el esquema nacional de interoperabilidad se negocie por comunidades autónomas? ¿Verdad que nadie se plantea que la seguridad tecnológica del ENS sea una parcela de competencias autonómicas? ¿Verdad que son decretos básicos? Las leyes son básicas, pero había que desplegarlas. Hay que desplegarlas con estrategia, alineando recursos humanos y materiales y abordando esa gestión del cambio. Tú no puedes dejar un paquete normativo ahí y que nos peguemos todos su implementación caprichosa, alineada a nuestras necesidades normativas. Entonces, el Estado ha hecho un poco de juez y parte. Las entidades locales están al albur de lo que diga el Estado y no os voy a decir nada a las comunidades autónomas, que ahí cada uno hace lo que quiere. Entonces, es un proyecto de tanto calado a nivel transformación que hacía falta un proyecto nacional. Y cuando me refiero a nacional, me refiero de Estado-nación. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que existan fronteras territoriales cuando estamos hablando de tecnología, que tiene que trazar una red tupida entre todas las administraciones y todos los niveles de gobierno. 8.125 ayuntamientos, todas las provincias, todas las comunidades, con el nodo central. Eso es un proyecto de transformación digital. No es un paquete normativo, una serie de aplicaciones ahí y buscaros la vida. Yo creo que ese es el gran problema. Y no identificarlo como un proyecto ideológico. Todo lo contrario. Eso es como trazar carreteras o otro tipo de infraestructuras. En este caso, es las infraestructuras del futuro, la comunicación del futuro. Pues no sé. Digues. ¿Cómo estás, Jaume? Company de la carrera de Ciencias Políticas. Perfecte. Sí que s'ha treballat, sí que s'ha treballat en el sentido de... Ahí hay dos problemas. Uno, la necesidad de traducir al lenguaje joven el mensaje técnico, es decir, cómo explico que una notificación es un mensaje que yo te tengo que dar a ti y que te interesa. Y dos, cómo aligerar la carga técnica jurídica para que ellos la consuman en sus dispositivos como un mensaje instantáneo de WhatsApp. Son dos niveles, es decir, en el plano de la comunicación y en el plano de la seguridad jurídica. Yo creo que el plano de la comunicación es más sencillo, entras en el rollito de Colegui. En el plano de la seguridad jurídica es más complejo, porque seguimos trabajando con unas rigideces brutales que nos marca todavía la 3940. Por ejemplo, en Diputación de Castellón tenemos un chatbot de Telegram, todavía es muy rutinario, que está dotado con cierta inteligencia artificial. Ahí ya tenemos los trámites esenciales que la gente busca, pero luego
lo típico que la gente buscaba en la propia web, porque a través de Google Analytics vimos que lo que preguntaban eran las farmacias de sitios de la provincia, el tiempo, bueno, 4 o 5 cosas recurrentes. Entonces tú te metes en el chatbot, quiero pedir una subvención, entonces ahí ya te aparece un pop-up de aquí está el enlace a la sede, puedes entrar y tal. Si tú ya tienes clave en el móvil, puedes hacer el trámite. Quiero saber la farmacia de no sé dónde. Y ya se conecta con el colegio de farmacéuticos. ¿De qué municipio? De tal. Y ahora ya está a ese punto de aprendizaje que tú le dices directamente. ¿Dónde puedo comprar ibuprofeno? Entonces ya te dice, ¿buscas una farmacia? Sí. ¿En qué municipio? Entonces, hay que trabajar esas herramientas para aterrizar la comunicación con el ciudadano, con la gente joven, y luego hay que aligerar la carga jurídica sin quitar seguridad, evidentemente, para intentar que los trámites o llevarlos más a tu terreno, pero al final las rigideces de la 39 y la 40 no las vamos a poder evitar, ¿no? Entonces, se están haciendo cosas, ¿eh? Sí. 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 Claro. Claro. Sí. Tu en WhatsApp has d'enviar l'enllaç del seu directament. Sí. Sí. Sí, i no només la immediatesa, no? Sinó també el propi canal. Vull dir, les xarxes socials parteixen la comunicació. Vull dir, ni comparecer en sede, ni mirar un BOP, ni siquiera el correo electrónico. El correo electrónico es de mis padres. ¿Qué correo electrónico? ¿Eso qué es, el correo electrónico? Vull dir, al final hauràs de canviar aquesta perspectiva i enfocar-ho als canals que ells estan consumint. Y habrá que trasladar toda esa responsabilidad en el marco jurídico para evolucionar las leyes. Ojo, que todavía no estamos asimilando en el ámbito de la gestión para que den un paso un poco más hacia adelante para traducirse en un plano de redes sociales y un cohorte de edad de 18 o 25 años. Es decir, tenemos el campo abonado para hacer muchas cosas todavía. El problema está en que nos estamos quedando en lo más perentorio, en la interpretación del concepto. Entonces, como os decía, pongamos un poco las luces largas, miremos un poco hacia el futuro en esos grandes desafíos, desde todos los puntos de vista, de las personas, de la innovación, del famoso gobierno abierto y de la evolución que tiene que tener, y vayamos avanzando con determinación. Yo creo que esa es la solución. Gracias otra vez. Sí. Totalmente. No, si tienes toda la razón del mundo. Quizá, perdonadme mi efusividad, pero no quería mostrar tanto. Es decir, la inteligencia artificial es como todo en la vida. Líderes hay buenos y hay malos. Inteligencia artificial hay buena y hay mala. Es decir, al final, las páginas que hacen un poco abuso de esa tendencia te están trayendo el futuro aquí y te están diciendo, simplemente por mera estadística, pensamos, porque estudios de tu trabajo va a desaparecer y no eres nadie, esto desde hace 10 años. El problema es la tendencia. La tendencia no es que llegará tarde o temprano, sino que llegará. Entonces, el que lo acojamos con efusividad o con los brazos abiertos, nos cerremos en banda, eso es una decisión muy personal. Pero lo que no podemos negar es que va a cambiar la forma de entender las relaciones profesionales, ojo, personales, de un tiempo aquí. Y nos podremos negar, podremos cogerlo con mayor o menor cautela, pero la inteligencia artificial, de cualquier manera, porque Alexa es inteligencia artificial, Siri es inteligencia artificial,
y el software que anonimiza sentencias para el Consejo General del Poder Judicial es inteligencia artificial. Todo pasa por ser inteligencia artificial sin sustituir la inteligencia humana que va a estar detrás. Yo os decía, al final no hay que tenerle miedo a las máquinas que vienen a sustituir tareas rutinarias y que aportan poquísimo valor. ¿Cuándo usamos nosotros o decidimos usar la inteligencia artificial para anonimizar documentos al portal de transparencia? Cuando estábamos hartos de utilizar el TIPEX y los procesadores de textos para anonimizar documentos y pensábamos que eso era un trabajo de chinos, que no estaba pagado eso. Eso lo tendrá que hacer una máquina. Pues efectivamente lo puede hacer una máquina. Entonces, eso es inteligencia artificial de ir por casa. Pero luego que hayan páginas web que te digan si sabes explicar tu trabajo es que va a desaparecer, es un poco la parte más retórica. Pero no es para tenerle miedo, sino para tenerlo en cuenta, ¿eh? Y perdonad por la efusividad. Soy así. ¿Ya està, Anna? S'ha acabat? Aquest any. Gràcies, Borja. Dilluns parlem amb el diputat i li diré que també hem d'afegir el tema de Pel tercer any, sí. intel·ligent en el món del servei. Hi ha alguna assignatura? Si ningú més té res, vull agafar una copa de cava per... Jordi. Sí. Bueno, cuando talles la grabación te dic. No voy a hacer publicidad gratis. Som-hi? Molt bé, gràcies.